Ahora que hemos terminado la pantalla de login, es hora de crear la siguiente pantalla, la pantalla de Home. Para ello, dentro de la carpeta Screens, voy a crear otra carpeta con el nombre de la pantalla Home que voy a arrastrar dentro de la carpeta Screens. Y ahora dentro de Home voy a crear el archivo homescreen.dart. HomeScreen será un stateful widget que tendrá como el primer elemento del árbol un scaffold, y dentro de este scaffold tendremos el appbar, que por ahora la vamos a dejar vacía, el body, que por ahora simplemente vamos a poner un sizebox, y el button navigation bar. Nuestro button navigation bar va a tener los siguientes elementos. Vamos a tener 3 ítems de la siguiente manera. Button navigation bar item. Y bueno, el primer elemento será para los personajes, así que vamos a poner un icono, por ejemplo, icon de icons.person, por ejemplo, person outline. Y le vamos a poner un label al button navigation bar item de characters. Vamos a copiar este button navigation bar item y lo vamos a copiar 2 veces. Y ahora tan solo tenemos que cambiar el nombre de los labels. Este será para los episodios, episodes, y este para las localizaciones, locations. Y también vamos a cambiar los iconos. Por ejemplo, los episodios vamos a ponerle, por ejemplo, television o TV rounded, y para las locations, por ejemplo, location. Ahora, el button navigation bar requiere de una función onTap para cambiar de página. Y esto lo podemos hacer creando una función void changePage int index, y simplemente vamos a hacer un setState. Y antes de nada, vamos a crear una variable en el estado, int page, valor por defecto en 0, y aquí vamos a cambiar su valor dentro del setState. Page va a ser igual a index. Este changePage se lo podemos pasar al button navigation bar. OnTap, changePage, y el current index será el de page. Y ahora deberíamos de crear cada página. Vamos a hacerlo creando 3 subcarpetas dentro de Home. Una para los personajes, otra para los episodios y otro para las locations. Para los characters vamos a crear el characters screen.dart, y por ahora será un stateless widget. Character screen. Y vamos a copiar esta clase y vamos a crear el episodes screen. Y lo mismo en locations. Locations screen.dart. Y bueno, habría que cambiar el nombre. Se me ha olvidado, location screen. Y esto sería locations screen. E igual con characters, que si pulsamos F2 lo podemos hacer mucho más sencillo. Episodes screen. Y ahora en home screen vamos a crear una lista con las 3 páginas. Final pages es igual a character screen, episodes screen y locations screen. Y ahora tan solo tenemos que ponerlo en el body de la siguiente manera, en el body del scaffold. Pages, page. Es decir,
a medida que cambie page, cambiará la página. Y ahora, si recargamos y vamos, que se me ha olvidado, un momento hacia Login, Widgets, Login Card y al Login Button, vamos a cambiar la navegación, en vez de hacia Scaffold Sizebox, vamos a cambiarlo hacia el Homepage, Home Screen, que será constante. Y ahora sí, si recargamos y presionamos sobre el login, apareceremos en esta pantalla, donde podremos cambiar a los episodios, locations y characters. Ahora que tenemos la pantalla de Home preparada, es la hora de crear el modelo para un personaje de Rick y Morty y la fuente de datos y el repositorio para los personajes. En esta pantalla, en Characters, lo que vamos a ver será una lista de los personajes que existen en la serie. Por lo tanto, vamos a necesitar muchos personajes, una lista de ellos. El repositorio que vamos a crear durante este vídeo será utilizado por el provider de los personajes para, en primer lugar, obtener los datos a partir de la fuente de datos y parsearlo a modelos de personajes de Rick y Morty, de tal forma que se pinte en la pantalla cuando esté disponible a través del manejo del estado que nos ofrece Riverpod. Bien, para crear el modelo del personaje de Rick y Morty vamos a ir a rickandmortyapi.com y dentro de Docs vamos a ver los esquemas de todo lo que existe en esta API: Character, Location y Episode. Vamos a centrarnos en Character y si nos fijamos en Get All Characters, que básicamente será lo que vamos a necesitar para esta pantalla, veremos un JSON de este tipo. Vamos a tener dos campos principales: info, que corresponde a la información de la paginación. Es decir, cuando hacemos una petición no vamos a obtener los 826 personajes que hay aquí, sino vamos a tener una parte de ellos, de tal forma que para obtener todos los personajes vamos a tener que ir navegando por esta paginación que se nos ofrece en el atributo Next dentro de info. Además, el otro campo principal es Results, que contiene los datos de cada personaje individual. Pues bien, vamos a copiar justamente este JSON, o si nos resulta mucho más sencillo, vamos a ir a Get a Single Character para obtener su esquema, su JSON. Y una vez lo hayamos copiado, simplemente vamos a ir a QuickType.io para que nos genere la clase de Dart. Para ello vamos a pinchar sobre Generate Code Now y vamos a pegar el JSON y vamos a darle un nombre. Por ejemplo, se va a llamar Rick and Morty Character. Hay que solucionar un pequeño error. Vamos a tener que quitar la coma y los 3 puntos junto con las barras. Una vez lo tengamos, ya podemos generar la clase de Dart, que yo ya lo tengo configurado, pero si alguien no lo tiene, vamos a elegir el lenguaje de programación Dart, activamos Null Safety y hacemos todas las propiedades como Final. Y a continuación podemos copiar el código. Ahora simplemente vamos a ir a nuestro proyecto y dentro de los modelos vamos a crear el Rick and Morty Character.dart y vamos a pegar todo. Vemos que se nos crean dos clases, Rick and Morty Character y Location, ya que si observamos el JSON que nos provee la documentación de Rick and Morty API, vamos a ver que existe dentro de cada personaje un campo Location y un campo llamado Origin. Estos campos tienen los mismos valores, es decir, estos campos serán el mismo objeto, ya que ambos contienen un campo name y otro URL, que corresponden a la localización, y esto QuickType lo ha hecho muy bien, ya que ha creado el mismo objeto para ambos, ya que contienen los mismos datos. Volviendo al proyecto, ahora lo que vamos a hacer sobre Location es borrar el constructor y el método FromJSON y toJSON, y lo vamos a generar con Dart Data Class Generator. Podríamos haber trabajado así, pero a mí me gusta más utilizar Dart Data Class Generator simplemente. Aunque si queréis trabajar vosotros de esta forma, sois libres de hacerlo.
Y vamos a hacer lo mismo para Rick and Morty Character. Vamos a borrar el constructor y los métodos de parseo, de serialización, junto con los métodos globales que nos ofrece la API. Y ahora simplemente vamos a generar el constructor, vamos a generar el copyWith y vamos a generar el toString. Y vamos a borrar el Flutter Foundation. Vale. Ahora tenemos que hacer una serie de modificaciones en los métodos de parseo, es decir, en el toMap y en el fromJSON, que no lo he generado, es JSON Serialization. Vale, en el método fromMap tenemos que hacer ciertos cambios. En primer lugar, aquí tenemos que poner un paréntesis justamente al lado de episode, y aparte puede ser que los episodios vengan como null. Así que vamos a comprobarlo. Episode igual a null, y en caso de que eso sea así, de que sea correcto, de que sea verdadero, vamos a ponerle una lista vacía, simplemente. Otra cosa que debemos de hacer en el caso del parseo, es posible de que este tipo de datos de error, así que simplemente o se lo quitamos o se lo ponemos como list dynamic. Ahora, todos los as string, en el caso de que vengan a null, vamos a hacer que vengan por defecto a cadena vacía. Es decir, vamos a seleccionar todo y vamos a utilizar el operador de null coalescing para darle el valor por defecto de cadena vacía. Ahora otra cosa que hay que modificar es el datetime from milliseconds since epoch, ya que desde la API estamos recibiendo una cadena y por lo tanto tenemos que utilizar el método parse para parsear la fecha. Y por tanto esto no será un int, lo podemos dejar así, pero será un string. Y ya lo tendríamos preparado. Ahora el siguiente paso es crear la API. Y la API la podemos crear de la siguiente manera. Dentro de la carpeta API vamos a crear el characters api.dart characters API, y aquí simplemente vamos a crear un método llamado getAll, ya que vamos a intentar pedirle los personajes a la API. Bien, por ahora lo vamos a dejar así y vamos a volver a la documentación de Rick and Morty. Si nos fijamos en getAllCharacters, el endpoint para obtener todos los personajes es este. Pues vamos a copiar esta URL y simplemente vamos a crear la URI. Final URI es igual a uri.parse y vamos a pegar esta dirección web. El siguiente paso es importar la dependencia de HTTP, que por convención se hace con as HTTP y por lo tanto hay que utilizar el HTTP delante del método que vayamos a utilizar. Y esta será la respuesta. Final response igual a wait http.get, y ahora le vamos a pasar la URI. Bien, ya nos queda poco, nos queda únicamente obtener el status code, response.statuscode, y si el status code es 200, que en este caso es, si el status code es igual a 200, vamos a devolver la respuesta con JSON decode response.body. Perdón, JSON decode. Y si no es correcta directamente vamos a lanzar una excepción. Bad request, simplemente. Bien, cuando creamos el provider del login, hacíamos una llamada al endpoint de autentificación de dummy.json y esta respuesta contenía un token. El objetivo de hacer esto de esta manera era que en los endpoints de la API de Rick y Morty utilizáramos dicho token, aunque no sea necesario. Y esto lo vamos a hacer así porque cuando se accede a los recursos de un servidor normalmente se necesita una autentificación. Y esta autentificación se suele hacer a través de un token. Vamos a hacerlo lo más simple posible y por lo tanto este método por ahora va a recibir el token y se lo vamos a pasar por los headers, final headers, e igual a
authorization bearer y vamos a inyectar el token. Y ahora los headers se los vamos a pasar al método get de la petición HTTP. Header será headers. Y esto lo tendríamos casi. Ahora queda hacer el repositorio. Characters repository.dart será class character repository. Va a tener el character API que lo debemos de importar. Y ahora const character repository, el constructor recibirá el character API y vamos a tener que generar el método getAll para parsear los datos de la API en el repositorio. Pero esto es muy importante. El método, el endpoint de getAll no va a devolver un personaje. Nos va a devolver un JSON con más información, como la paginación, como he comentado anteriormente, y la lista de personajes. Así que vamos a necesitar por lo menos el modelo de la paginación y además vamos a crear otro modelo para parsear este JSON sin ningún problema. Bien, empecemos con el de la paginación. Vamos a copiar count, pages, next y prep y lo vamos a pegar en el QuickType. Hay que hacerle una serie de modificaciones añadiéndole las llaves. La llave de apertura y de cierre. Y una vez las tengamos, podemos llamar a este modelo pagination. Y una vez lo tengamos, podemos copiarlo. Vamos a volver a nuestra carpeta de modelo y vamos a crear el archivo pagination.dart. Pegamos y vamos a hacer la misma operación. Vamos a borrar el constructor y los métodos de parseo. Y vamos a borrar también el pagination from JSON y el pagination to JSON. Hay que hacer una cosa antes de nada. Este next puede ser nulo, al igual que prep, que también puede ser nulo. Y ahora que ya lo tenemos, vamos a generar el constructor, vamos a generar la serialización y el toString. También vamos a generar el copy with en pagination, aunque no lo necesitemos. Y ahora el siguiente paso es generar el modelo para la respuesta del endpoint de getAll, es decir, todo esto de aquí. Pero lo tenemos muy fácil, ya que tenemos el modelo de la paginación y el de cada personaje individual. Así que realmente ya no tenemos que utilizar QuickType. Volvamos al proyecto y en modelo vamos a crear el modelo character list.dart class character list. ¿Y qué va a tener? Va a tener el pagination llamado info, ya que se va a llamar igual que el campo de la respuesta del servidor, y va a tener una lista de Rick and Morty character llamado results. Y tan solo tenemos que utilizar Dart Data Class Generator para generar la clase de datos con la serialización incluida. Pues bien, ahora que tenemos todo esto disponible, vamos al repositorio y vamos a crear un feature de character o character list getAll y por ahora vamos a recibir el token y simplemente character list es igual a await character API.getAll y ahora vamos a devolver un character list from map de character list, o en todo caso esto sería el JSON map, ya que es un mapa. Ahora que tenemos el repositorio, ¿qué nos queda? Añadirlo al provider de repositorio, a nuestro servicio de repositorio. Y para ello tenemos que instanciar el character repository, que es igual a character repository, que recibirá a su vez el character API. Y ahora tan solo se lo vamos a tener que añadir al provider, al repository service. Character repository
que si se lo añadimos al servicio, final character repository. Y ahora simplemente con Dart Data Class Generator podemos generar de nuevo el constructor sin escribir ninguna línea de código. Y ya lo tendríamos todo disponible. ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda principalmente crear el provider para los characters, para los personajes. Y eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo. Ahora que tenemos la capa de datos para los personajes, vamos a crear el controlador para la página de personaje. Por lo tanto, dentro de Screens Home Characters, vamos a crear el controller, la carpeta controller, y dentro irá el controlador. Básicamente será de esta forma, que se llamará así: characters controller.dart. Empecemos creando el estado. Class character state o characters state va a tener en primer lugar final uState, page state. Vamos a tener también la lista de characters de personajes Rick and Morty. Character se llamará characters. Y bueno, por ahora ya está. Vamos a crear el constructor y vamos a crear también el copyWith para mutar el estado dentro del notifier. Y ahora vamos a crear el notifier. Characters notifier extends. Y ahora state notifier. Y le pasamos el characters state. Y ahora tan solo tendríamos que llamar a characters notifier super.state. Y aparte necesitamos pasarle el repository service. Y se lo pasamos por el constructor sin ningún problema. Y ahora es el momento de crear la función que nos permita utilizar el repositorio para obtener los personajes y actualizar el estado de nuestro provider. Para ello será FutureVoid y lo vamos a llamar también getAll. Será asíncrono. Y ahora simplemente vamos a utilizar el bloque try-catch. Y aquí final character list es igual a await repository service characters repository getAll. Y vamos a necesitar el token. Por ahora lo vamos a dejar vacío, pero luego lo vamos a incluir. Vamos a llamar a rethrow en el catch. Y ahora simplemente vamos a crear el provider. Ya que tenemos el estado y el notifier, lo que nos hace falta es el provider. Final characters provider es igual a state notifier provider y le vamos a pasar en primer lugar el character notifier y el characters state. Y dentro del ref vamos a hacer la misma estrategia que hicimos para el provider del login. Si vamos a login controllers login provider, vamos a copiar el repository service. Y no solo esto, sino que también vamos a obtener el token. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a observar el login provider y vamos a seleccionar el value, el estado user token, que en caso de que sea nulo será cadena vacía. Y ahora simplemente vamos a devolver el characters notifier con el characters state, que tendrá uState data y la lista de personajes vacía por defecto. Nos falta una última cosa, y en el estado es que debemos de añadir el token. Por lo tanto, aquí vamos a añadir el token final string token y vamos a generar de nuevo el constructor y también el copyWith.
Y bueno, pues, ¿qué hemos hecho aquí realmente? Básicamente estamos observando el token del login provider, de tal forma que cuando el token cambie, este provider se va a reiniciar y se va a instanciar de esta forma, con el valor del token que tenga page state en data y con la lista de caracteres vacía. Bueno. Y ahora simplemente podemos utilizar aquí el token state.token. Y una vez tengamos la lista de characters, vamos a hacer un state igual a state copy with characters. Y ahora, como es una lista, debemos de crear una lista nueva con el spread operator y characterList.results. Y por ahora está muy bien. En el próximo vídeo vamos a utilizar este provider para enlazarlo con la interfaz de usuario. Para enlazarlo con la interfaz de usuario, vamos a ir un momento a Characters Screen y bueno, como veis, lo he puesto como un stateful widget. Y es que realmente podríamos cargar los datos de los personajes tras hacer clic sobre login. Pero también lo podremos hacer en otro lugar. Lo podríamos hacer mientras este widget se está dibujando en el init state. Realmente da igual una forma u otra, aunque tienen cierta diferencia. Y estas diferencias son las que me han hecho elegir la segunda opción. Vamos a cargar los datos de los personajes en el init state de este widget. Por lo tanto, si llamamos a init state, vamos a necesitar ahora llamar al ref, que no lo tenemos. Bien, pues realmente este stateful widget se puede convertir en un consumer widget de una manera muy sencilla. Tan solo tenemos que añadirle consumer delante de stateful widget y si importamos Flutter Riverpod todo irá bien. Ahora hay que hacer una serie de modificaciones. Hay que poner consumer delante del state y aquí también, ya que este estado será un consumer state y por lo tanto character screen state va a heredar de consumer state. Una vez ya tengamos este consumer stateful widget, accederemos al ref globalmente. Es decir, ref.read characters provider. ¿Y ahora qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el notifier, ya que vamos a leer todos los personajes. Y ahora tan solo aquí vamos a crear un list view builder. Y antes de crear nada, con el list view builder vamos a tener los characters. Será igual a ref.read character provider characters. Y ahora en el item builder recibirá el contexto y un index donde vamos a traer un character final. Character es igual a characters de index y vamos a devolver un container con una altura de 50 píxeles y de hijo vamos a tener un texto simplemente con character.name, el nombre del personaje. Y que no se nos olvide que hay que pasarle el item count. Characters.length. Ahora vamos a recargar todo de nuevo y vamos a loguearnos y veremos que ya no aparece el placeholder, pero tampoco aparecen los personajes. Pero está fallando. Vale, en primer lugar es que ha fallado el parseo. Y esto ha fallado justamente en character list. Vamos un momento a este modelo y la línea 37 ha fallado en los results. Y es verdad, debemos de quitar el asListInt para que funcione. Vamos a ver si dentro de Rick and Morty Character existe ese error en algún punto. Y veo que no, así que vamos a recargar. Login. Y bien, ya el error ha desaparecido, pero de todas maneras seguimos sin ver los personajes por pantalla. ¿Qué está pasando? Pues muy sencillo. Básicamente estamos utilizando el método read para obtener los characters. Es decir, no estamos observando los personajes.
Para observarlos tenemos que utilizar el método watch y no solo eso, vamos a utilizar el select value.characters para observar únicamente el cambio en los personajes. Si reiniciamos y volvemos a la pantalla de los personajes, veremos sin ningún problema los personajes. Bien, esto es sencillo, pero quiero que veamos ahora un pequeño cambio en el método getAll del provider. Si vamos al getAll, vamos a hacer una cosa antes de nada. Vamos a modificar el estado para que el pageState esté cargando. Y que cuando se termine el bloque try-catch, se llame a finally para limpiar este estado. State copy with pageState state de data. Vamos a recargar y ahora vamos a ver una cosa bastante interesante. Un error. Va a fallar la aplicación. Como vemos en consola, existe un fallo muy grande. Han fallado muchísimas cosas. ¿Y este fallo a qué se debe exactamente? Bien, pues como hemos llamado dentro de characters screen al método getAll en el initState, en este punto el widget no ha sido construido. Y cuando intentamos hacer un cambio antes de que el widget haya terminado de dibujarse en pantalla, se produce un error. No podemos hacer cambio de estado mientras la pantalla se esté dibujando. No obstante, esto lo podemos evitar de una manera bastante simple. Vamos a ver cómo. Y simplemente vamos a utilizar en el initState widget binding.instance y el método addPostFrameCallback, que básicamente vamos a meter dentro de este callback al getAll. ¿Y qué hace exactamente este método, el addPostFrameCallback? Justamente cuando la pantalla se termina de construir una vez, se ejecuta el callback de esta función. Es decir, se ejecutaría todo este callback que dentro se ejecuta nuestro método getAll. Y por lo tanto esto va a evitar los fallos. Recargamos y veremos que ya no se genera ningún tipo de error. No aparece ningún error y además los personajes aparecen. Es decir, nosotros podríamos haber cargado los personajes justamente al pulsar sobre la pantalla, sobre el botón de login y esperar a que los personajes estuvieran disponibles, para que no hubiera ningún tipo de problema. No obstante, en muchas otras ocasiones a lo mejor es interesante llamar a alguna operación asíncrona donde necesitamos cambiar el estado antes de que se termine de construir el widget y por lo tanto podemos hacerlo mediante widget binding instance addPostFrameCallback. Esto nos permitirá lanzar nuestra función justamente después de que se haya construido el widget por primera vez. Ahora lo que nos queda es añadirle los elementos de carga, por ejemplo, un Circular Progress Indicator. Esto lo podemos hacer muy simple aquí, envolviendo en una columna y cambiando la columna a stack. Y ahora, debajo del stack, vamos a crear realmente un Circular Progress Indicator, pero lo vamos a hacer en una clase aparte. Será un consumer, stateless consumer widget, loading spinner, que básicamente vamos a comprobar si se está cargando la página. FinallyIsLoading es igual a ref.watch. Y ahora vamos a observar a characters provider select value.pageState y vamos a comprobar si es igual a loading. Y en este caso, si es igual a loading, vamos a devolver un. Y ahora tan solo tenemos que comprobar si está cargando. Si está cargando, if is loading, devolvemos un constCenter child Circular Progress Indicator. Y en el caso de que no esté cargando, simplemente vamos a devolver un sizebox.shrink. Y lo vamos a colocar justamente del ListViewBuilder, Loading Spinner. Vamos a recargar todo el proyecto de nuevo y si pulsamos el login, veremos el spinner de carga durante un breve espacio de tiempo y luego la vista se actualiza para mostrarlo al usuario. ¿Qué nos queda de esta parte exactamente? Pues bien,
Nos queda principalmente el scrolling infinito y la búsqueda de personajes por aquí, por un campo de texto. También nos queda el filtrado por el estado de vida del personaje, es decir, si el personaje está vivo, muerto, si se desconoce, o simplemente filtrar por todos los estados, obtener cualquier estado. En el siguiente vídeo vamos a continuar con la lógica del scroll infinito. Para escribir la funcionalidad del scroll infinito, vamos a ver un momento la documentación de la API de Rick y Morty. Estamos en getAllCharacters y simplemente recuerdo que este endpoint no devolvía la información con la paginación. Y simplemente no devuelve un campo llamado next con la siguiente página. Pues bien, vamos a aprovecharnos de esta información para hacer el scroll infinito. Y para ello vamos a tener que añadir al characters state la paginación. Final pagination. Y vamos a construir también. Vamos a generar el constructor y el copyWith. Bien, la paginación va a ser nula por defecto, así que no va a ser required, ya que al principio no valdrá nada, no habrá valor. Y ahora para hacerlo vamos a aprovecharnos directamente del método getAll. Pero para ello vamos a necesitar una serie de modificaciones primero. Vamos a tener que modificar el repositorio para que reciba por parámetro la URL. Y también vamos a tener que modificar la API de los characters para que reciba el método getAll por su argumento la URL. No obstante, esta URL, se me ha olvidado, va a ser nullable. Y bueno, en el caso de que la URL no sea nullable, vamos a hacerlo así. Y en el caso de que sea null, por defecto vamos a llamar a getAll. Pero si no, vamos a llamar a la URL que le pasemos por aquí. Y bien, esto también va a poder ser nullable y para ello vamos a tener que hacer el valor como opcional. Y ahora vamos a tener que obtener la URL de algún lado. Pues muy fácil, podemos obtenerla básicamente de state.pagination.next. Y claro, en el caso de que esta URL no sea null, es que pagination existe y next también. Y por lo tanto vamos a llamar a la URL que tenga next en su interior. Y por tanto la última cosa que nos queda por hacer es básicamente pasarle la pagination por aquí. Cambiar el estado de la paginación. characterlist.info. Vamos a recargar. Y por ahora no va a funcionar. Para que funcione tenemos que hacer más cambios. Por ejemplo, en el estado de characters screen vamos a crear un scroll controller. Final scroll controller es igual a scroll controller. Y básicamente en el init state vamos a hacer que este scroll controller escuche con el método addListener cambio en la posición del scrolling y mientras cambia vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar hacer el scroll infinito cuando llegue al final de la paginación. Cuando llegue al final de la pantalla o casi al final. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? De la siguiente manera. Final position es igual a scrollController.offset y final max extent es igual a scrollController.position.maxScrollExtent. Y ahora vamos a crear un atributo aquí, bool canFetch
es igual a true. Y ahora veremos por qué hacemos esto. Y ahora, si position es mayor que maxExtend, que esto no se va a poder cumplir nunca, pero vamos a crear una sensibilidad con sensibility es igual, por ejemplo, a 0,8. Y esto quiere decir básicamente que cuando la posición valga más que el 80% del máximo del scroll, se lanzará la siguiente función de getAll para capturar el siguiente valor de la paginación. Y además se debe de cumplir otra condición, que canFetch sea true. Vamos a llamar a getAll, pero antes de nada vamos a capturar el valor del notifier para no repetir nada. Notifier final notifier es igual a refreadCharactersProvider.notifier, y aquí vamos a hacer que canFetch sea false, y además vamos a utilizar el async para esperar al método getAll. Y en el caso de que haya un error, await notifier.getAll, o que no lo haya, para aquí vamos a hacer un debug print y en el finally vamos a hacer que canFetch sea true, falle o no falle. Y con esto tendríamos preparado ya la funcionalidad del scroll infinito. Lo último que hace falta es añadirle el scroll controller al ListViewBuilder y por otra parte utilizar el método dispose para cancelar el scroll controller cuando este widget muera. Y ahora si volvemos a recargar y hacemos login, veremos que se cargan más datos. Se van cargando datos. Pero no lo estamos haciendo bien porque siempre cargamos una página. Y es que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que cambiar un momento el getAll. En el caso de que la URL sea nula, vamos a tener que limpiar el estado de los personajes. Y aquí, en vez de sustituir el valor de los personajes, lo que vamos a hacer es capturar los characters que ya existen, state.characters, y a los characters le vamos a añadir toda la colección de characterList.results, es decir, los nuevos valores que hemos capturado. Y aquí simplemente modificamos el estado de esta forma. Y ahora, al recargar, ya funcionará. Como vemos, aparece el spinner cada vez que se carga una página. Y esto realmente también lo podemos controlar. ¿Y cómo? Pues podríamos añadir otro elemento al estado para controlar la paginación. En vez de pageState, podríamos añadir simplemente un PaginationState. PaginationState. Que por defecto this.PaginationState sea uState.data. Y podemos crear el nuevo método copyWith con Dart Data Class Generator. En el getAll, si la URL es nula, vamos a hacer que pageState uState.loading, pero en el caso de que no lo sea, vamos a hacer que PaginationState esté loading. Y bien, y ahora tenemos que limpiar también el estado. Por lo tanto, vamos a copiar esto de aquí, este trozo de código,
y lo vamos a copiar en el finally. Y lo vamos a pegar en el finally. Y aquí simplemente vamos a devolver el estado a data. Y ahora simplemente vamos a tener que crear otro componente dentro del characters screen para que aparezca el spinner justamente aquí. Para ello vamos a envolver el ListViewBuilder en un column y por lo tanto el ListViewBuilder tiene que ser expanded para que no dé ningún problema. Y vamos a crear otro loading spinner para la paginación. Copiamos el loading spinner y le añadimos el pagination al final. Y ahora en vez de escuchar el page state, vamos a escuchar el pagination state. Y aquí simplemente tenemos que añadirlo, justamente debajo del expanded. Const loading spinner pagination. Y ahora si recargamos, no nos aparece nada. Hemos hecho algo mal en algún punto. Y bueno, básicamente el error que hemos tenido es que aquí hemos reiniciado el valor de characters. Así que simplemente haciendo esto, ahora si nos volvemos a loguear, veremos perfectamente los personajes y el spinner del loading cuando se está cargando las siguientes páginas. Hay una cosa que no me termina de convencer y es que si vemos la primera entrada de esta lista ahora mismo, en esta posición es Brad Anderson. ¿Qué pasa si cambiamos a los episodes? Básicamente, ¿qué seguimos cargando datos? Realmente solo vamos a llamar al método getAll en el addPostFrame callback cuando el número de personajes sea 0. Por lo tanto, final count es igual a ref.read charactersProvider.characters y ahora solamente en el caso de que if count igual a 0 se lanzará el getAll. Perdona, characters.length. Y ahora cuando volvamos a la página veremos que no se está produciendo ninguna carga. No obstante, si vemos que tenemos en la primera posición Agency Director, al cambiar de página volvemos a Rick Sánchez. Y esto lo podemos cambiar muy fácilmente en el home screen, utilizando en vez de en el body, vamos a eliminar un momento el body, vamos a utilizar un page view. Y el page view tiene unos children y aparte tiene un controller. Y básicamente este controller será un page view controller, un page controller. Final page controller es igual a page controller. Ahora le pasamos el page controller al page view y justamente aquí nada más que le tenemos que pasar las pages. Y ahora en el onTap de change page vamos a hacer que page controller jump to y vamos a pasarle el valor de la página, page. Perdón, jump to page. Y ahora en el page view existe también otro controlador, otra función que nos permite controlar la navegación, onPageChanged. Y en este caso vamos a pasarle simplemente también el change page. Y ya estaríamos. Ahora si recargamos, vemos que también nos sigue pasando. ¿Y por qué? Pues básicamente porque nos queda una última cosa que hacer. Y es que en el estado de characters screen tenemos que utilizar el mixing de with automatic keep alive client mixing. Y para ello tenemos que implementar una serie, un getter, básicamente, el want keep alive, que le tenemos que pasar el valor de true. Y ahora si recargamos, nos logueamos y hacemos un poco de scroll, veremos que efectivamente ya sí se queda cada elemento en su posición. Se guarda el estado de la lista.
vamos a darle estilo a cada personaje para mostrar un card algo más bonito. Así que vamos a ir a Characters Screen y justamente aquí vamos a empezar a crear el card. Vamos a llamar a card y dentro del card lo primero que vamos a hacer es darle una key, por ejemplo, key character.id, tu string, y un color, que para el color vamos a utilizar los esquemas de colores que os he dado en el proyecto, y en styles tenemos los colores. Y bueno, este es un esquema de colores generado con Material 3 y nada, vamos a utilizar el siguiente color, Light Color Scheme, y vamos a utilizar el Primary Container. Y ahora la forma que va a tener será de Outline Input Border, y por ejemplo el Border Radius será de Border Radius.circular de 8,0. Y el Border Side, por ejemplo, será Border Side, y el color será Light Color Scheme Primary Container también. Ahora este card va a tener un child que principalmente va a ser una fila, y el elemento de la izquierda de dicha fila será la imagen del personaje. Y bueno, pues para la imagen vamos a envolverlo en un expanded, por ejemplo con un flex de 1, y un child que puede ser un clip rect, ya que vamos a necesitar darle cierto border radius, y el border radius será de lo mismo que le hemos puesto al card, de 8,0. Y ahora este clip rect tendrá de child un image.network el character.image. Claro, da error porque se nos ha olvidado poner el children. Y ahora sí, lo tenemos. Vamos a recargar. Y bueno, ya no aparece algo. No aparece en la imagen de los personajes. No está nada mal. Ahora el siguiente paso es poner la información de cada personaje a la derecha del card. Y bueno, para ello, dentro del row, vamos a darle un espacio con sizebox de 10 píxeles, de una anchura de 10 píxeles. Y ahora vamos a poner la información de cada personaje. Bien, para poner la información de cada personaje, en primer lugar, vamos a escribir una columna, una column, cuyos hijos van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a mostrar el nombre. Y por lo tanto, bueno, vamos a empezar dándole una pequeña separación. Size box de una altura, por ejemplo, de 8. Y el texto va a ser el character.name. Y ahora vamos a darle un estilo. Por ejemplo, el style que le vamos a dar, de text style, vamos a tener una font size de 23 para que se vea bien. Y un font weight de bold, una fuente en negrita. Y el color va a ser un light color scheme o un primary container. Y podemos aprovechar para copiar este sizebox y ponerlo debajo de este texto. Vamos a recargar para ver cómo vamos. Y no pinta nada mal. No pinta nada mal. Tenemos el nombre aquí. Bueno, esta columna se me ha olvidado ponerle el cross axis alignment a start. Y a continuación vamos a ponerle su estado de vida. Y bien, pues ahora nos toca construir una fila, un icono, icon, icons.circle, y le tenemos que dar un color en función de su estatus de vida. Bien, pues esto lo podemos hacer realmente aquí. Vamos a crear una función
color get status o get life status color, vamos a pasarle un Rick and Morty character y vamos a obtener simplemente el status. Y el status es character.status. Y puede haber tres tipos de status. Básicamente, si el status es de alive, vamos a devolver un colors.green_accent. Ahora, en el caso de que status sea de dead, lamentablemente vamos a devolver un colors red accent. Y ya, en caso contrario, vamos a devolver un yellow accent. Y esta función la podemos utilizar aquí. Y ahora el texto, simplemente character status, va a tener un style de text style, font size de 16 y color light color scheme on primary container. Vamos a recargar y estamos así. Bien, simplemente me falta poner el texto justo aquí. Y le vamos a tener que dar una separación al icono y al texto aproximadamente de, por ejemplo, size box de anchura de 10. Y bueno, pues solamente me queda eliminar este texto. Vamos a ver cómo queda. Y no vamos nada mal. Ahora vamos a poner en la localización. Vamos a darle un espacio con size box de una altura de 8. Y ahora vamos a escribir el texto, por ejemplo, last known location. Y también, bueno, vamos a darle un estilo. Ya que estamos, vamos a darle estilo también, style, text style. Y ahora vamos a darle un font size de 14 y un color de light color scheme on primary container. Y ahora, justamente debajo de esto, vamos a añadirle un con size box, pero esta vez la altura será de 4, por ejemplo, y el texto será la localización del personaje, character location.name, y vamos a volver a darle estilo, pero voy a copiar esto de aquí. Y el font size será en este caso de 16, pero el font weight, en este caso, font weight será de negrita, fontweight.bold. Voy a recargar para ver cómo voy y veo que no voy nada bien, ya que claro, lo he metido dentro de la fila y lo tengo que sacar fuera. Así que voy a copiar todo esto y como lo tengo que sacar fuera del row, ya vamos un poquito mejor. Y ahora simplemente voy a copiar todo esto de aquí y lo voy a pegar. Bien, este no sería el last location, sino que sería, por ejemplo, la primera aparición, first appearance. Y vamos a ponerle el origin. Y si recargamos ya lo tendríamos prácticamente. Vamos a darle un poco más de padding y esto lo podemos hacer así. Y pasándole la key al padding. Y ahora estaría mejor. No obstante, tenemos un problema con la parte de la derecha, con la información del personaje. Y básicamente es que tenemos que hacer la columna o envolverla en una expanded. Bien, pues de aquí podríamos sacar, por ejemplo, card image. Y de aquí podríamos sacar el character information, pero no podemos porque tenemos esta función
aquí, que por un momento la voy a comentar, y el color vamos a comentarlo también por un segundo y vamos a ponerle null. Y ahora sí nos va a dejar. Ahora simplemente este expanded nos lo vamos a llevar a character information y vamos a copiar esta función, nos la vamos a llevar a character information, la vamos a pegar y la vamos a descomentar. Y ahora aquí vamos a quitar el null y ya lo tenemos. Perfecto. Más o menos funciona. Lo vamos a dejar así, ya que este no merece la pena darle más vueltas. Y ya tenemos los personajes pintados de una mejor forma en la pantalla de personaje. Bueno, pues una vez que tenemos los cards de cada personaje, es hora de crear la funcionalidad para buscar personajes. Y esta funcionalidad la vamos a hacer principalmente en la barra, en el app bar. Aquí, en el app bar, vamos a crear un text field y con este text field, a medida que vayamos escribiendo, se harán peticiones a la API de Rick y Morty. Y esta nos dará resultado. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Si vamos dentro de la documentación de Rick y Morty, al apartado de Get Character y Filter Characters, veremos que podemos filtrar por todos estos campos. Vamos a filtrar para probar por nombre, pero vosotros podéis practicar con cualquier otro campo o con una combinación de ellos. Por ejemplo, vamos a utilizar name, es decir, que vamos a filtrar por nombre. Y para hacerlo simplemente tenemos que pasarle estos parámetros por la URL al endpoint de getAllCharacters. De modo que vamos a copiarlo. La respuesta de este endpoint es exactamente la misma que el de getAll. Así que vamos a ir ahora a Visual Studio Code y dentro de Data, API, Characters API, vamos a crear la función de SearchByName. Feature map string dynamic search by name y vamos a pasarle el token y también vamos a pasarle el nombre name. Y bueno, pues será prácticamente la misma función que la de getAll, así que vamos a copiarla, vamos a borrar esta parte, la de la URL. Y ahora simplemente teníamos que hacer esto. Voy a pegar un momento el endpoint. Voy a copiar de nuevo el endpoint para que no nos equivoquemos. Lo voy a pegar y sí, simplemente vamos a necesitar esta parte. Y ahora tan solo tenemos que sustituir donde pone Rick, es decir, el valor del campo nombre, por la variable name. Y con esto pues ya lo tendremos preparado. En cuanto al repositorio, si vamos a repositorio y characters repository, vamos a copiar el getAll y vamos a cambiarlo por name. La URL vamos a cambiarlo por name, string name, y se lo vamos a pasar aquí, que deberemos primero cambiar el método. No es getAll, sino searchByName. Igual que este método. Lo voy a llamar search. Y ahora tan solo tendríamos que añadir la funcionalidad en el provider, pero antes vamos a crear un momento el text field. Para crearlo simplemente vamos a ir al home screen y en el app bar vamos a crear el title. Y el title en este caso será un text field. Este text field tendrá una decoration, input decoration, y le vamos a poner un prefix icon con icons.search, search outline. Y además vamos a tener también el onChange. Y aquí dentro del onChange utilizaremos el notifier del provider de los personajes para hacer la llamada al endpoint y
hacer la búsqueda y con ello actualizar la interfaz de usuario. Vamos a recargar un momento para ver cómo queda y vamos a darle un poco de decoración. Vamos a ponerle field true y fill color a colors.white. Y bueno, está un poco mejor y por ahora lo vamos a dejar así. No vamos a darle más estilo ya que no es el objetivo de este curso. Y ahora ya podemos pasar al provider. Dentro de Characters Controller vamos a crear la función de search feature void search by name y aquí vamos a recibir el nombre por parámetro, será asíncrono y en primer lugar lo que vamos a hacer es que cuando busquemos vamos a actualizar el estado para que el page state sea UI_state.loading y además los characters se reinicien y la lista esté vacía. A continuación vamos a escribir un bloque try catch y dentro del try lo que vamos a hacer es llamar al repositorio final character list es igual a await repository service characters repository search. Y aquí vamos a pasar el token con state.token y el nombre que ya lo tenemos. Y en caso de que esto haya tenido éxito, simplemente vamos a hacer state igual a state.copywith characters y ahora characterList.results y también vamos a poner la paginación. Pagination es characterList.pagination.info. Y con finally vamos a reiniciar el estado. State es igual a state.copywith page state uistate.data. Muy bien. Pues con la función de search by name, si la utilizamos dentro del onChange del text field que acabamos de crear, se hará una petición a la API, nos devolverá unos resultados y actualizaremos la vista con los personajes que la respuesta nos haya devuelto. Y además, una cosa muy interesante es que simplemente al scrollear ya no aprovecharemos de la funcionalidad que creamos en Character List del scrolling infinito, ya que como tenemos la paginación seteada al hacer la petición, en el caso de que haya alguna página, podremos hacer la petición y por lo tanto seguiremos cargando todas las coincidencias para la búsqueda. Bien, vamos a verlo en el home screen. Y simplemente en el onChange vamos a llamar a ref.read y vemos que no tenemos el ref. ¿Cómo podemos obtenerlo? Pues simplemente podemos transformar este home screen, que es un stateful widget, en un consumer stateful widget. Y una vez lo hayamos transformado, vamos a llamar a charactersProvider.notifier search by name y le vamos a pasar el value. Y con esto ya tendremos nuestra funcionalidad creada. Vamos a recargar y ahora intentando escribir vamos a buscar Morty. Y no funciona, será porque tenemos que recargar del todo ya que hemos cambiado un stateful widget por un consumer widget. Así que nos logueamos de nuevo y buscamos ahora Morty. Y vemos que efectivamente la vista se recarga y nos encuentra las coincidencias. Y ahora, ¿funcionará el scroll infinito? Pues la respuesta es sí. El scroll infinito sigue funcionando sin ningún tipo de problema, ya que esta funcionalidad la tenemos hecha dentro de Characters Screen y no hay que tocar nada, ya lo tenemos hecho. Simplemente tenemos un pequeño error en la lógica del getAll. Si volvemos al controlador, dentro de getAll, en el caso de que la URL sea null, que puede ser cuando next es null, pues se reinicia la vista. Y esto significa que cuando llegamos a la última página, next será null y lo que ocurrirá simplemente es que se recargarán los datos de nuevo y se llamará
al getAll, simplemente, al hacer scrolling. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues en el caso de que la URL sea null y además stateCharacters.length o isNotEmpty, en este caso no vamos a seguir ejecutando el método getAll y ya lo tendremos solucionado. Esto lo podemos ver y comprobar de una manera muy sencilla si dentro del characters screen disminuimos la sensibilidad, por ejemplo, a 0,1. Si recargamos, se recargarán muy rápido los datos y haciendo scroll llegaremos a la última página en un momento y no podremos seguir haciendo scroll. Y por fin hemos llegado al final y no podemos seguir haciendo scroll. Voy a recargar el proyecto y hay que solucionar también otro problema, ya que si observamos, al escribir cualquier palabra o cualquier carácter se hace una petición. Es decir, cada vez que pulsemos una tecla de nuestro teclado, en este caso, o que escribamos con el teclado del móvil, se hará una petición a la API de Rick y Morty. Que en el caso de que nos pasemos, pues puede fallar. Y por lo tanto habría que evitar que las peticiones fueran demasiadas. Y esto lo podemos conseguir de una manera muy sencilla con un debounce. Y para hacerlo vamos al home screen y simplemente vamos a crear un timer importando Dart async que sea null en un principio y dentro del onChange vamos a crear el debounce timer.cancel en el caso de que cancel no sea null. Para ello utilizamos el operador de nullCoalescing. Y ahora simplemente timer será igual a timer. Y le vamos a poner una duración de, por ejemplo, 750 milisegundos. Y tan solo lo que tenemos que hacer ahora es envolver el search by name dentro del closure del segundo argumento del timer. ¿Y qué hará esto? Simplemente lo que hará es que si seguimos escribiendo se volverá a llamar al onChange y el timer se cancelará en el caso de que no sea null. De tal forma que cuando dejemos de escribir se podrá lanzar el callback del timer y por lo tanto se lanzará el search by name. Vamos a probarlo. Si ahora escribimos y vemos que si no dejamos de escribir no se lanza la petición, no se lanza la función search by name, pero en el momento de que dejemos de escribir se lanza la petición y ya estaría la funcionalidad de búsqueda completa. Estamos evitando con el debounce realizar demasiadas peticiones a la API y por lo tanto estamos ahorrando. Para crear la funcionalidad de borrado hay que hacer una pequeña modificación en la interfaz de usuario. Si nos vamos dentro de Characters Screen, dentro de Character Information, justamente lo queremos poner el botón al lado del dead, en el otro extremo. Y para ello vamos a hacerlo aquí. Tenemos un row con todo esto y simplemente vamos a envolverlo en otra fila. Esta fila vamos a hacer que el main axis alignment sea space between y al lado de este row vamos a crear un icon button, vamos a crear un gesture detector, por ejemplo, cuyo hijo sea un icon, icons.remove o delete mejor. Vamos a ponerle también el color a colors.red y vamos a ponerle un tamaño, por ejemplo, de 35. Y ahora vamos a crear el método onTap y dentro del closure onTap se ejecutará la función que nos permita hacer el borrado. Bueno, he creado un gesture detector con un icono dentro, como bien podría haber creado un icon button. Eso por ahora no da igual, ya tenemos la papelera para borrar. Y ahora vamos a crear la funcionalidad de borrado dentro del controlador. Para la funcionalidad de borrado simplemente vamos a hacer un void delete character y bien, el borrado lo podemos hacer por ID o por posición, da igual. Y simplemente vamos a capturar los characters, es igual a state.characters y ahora characters remove where element.id es igual a ID. Y ahora vamos a actualizar el estado.
state será igual a state copy with characters y vamos a crear un nuevo array y con el spread operator vamos a llamar a characters para incluir todos los elementos del array de characters dentro del nuevo array. Y ahora, si vamos a characters screen, simplemente ref.read, que no tenemos importado el consumer, pero como únicamente lo vamos a utilizar aquí, voy a envolver este gesture detector en un consumer. El builder llevará el contexto, el ref y un widget que no lo vamos a utilizar. Y ahora voy a cambiar el builder por consumer. Y el error habrá desaparecido y simplemente podremos utilizar el characters provider notifier delete character. Y ahora tan solo deberíamos de obtener el character.id para borrar dicho carácter. Para borrar el personaje, vamos a recargar y si por ejemplo borramos a adjudicator Rick, vemos que se borra sin ningún problema. Para crear el dropdown que nos permita filtrar por el estado de vida, vamos al home screen y ahora en el app bar vamos a envolver el text field en un expanded y el expanded lo vamos a envolver en un row. Y ahora tan solo vamos a darle aquí una pequeña separación con const sizebox de, por ejemplo, width 20.0. Y ahora vamos a crear el dropdown. Vamos a hacerlo simple, vamos a crear un sizebox, por ejemplo, con una anchura de 60, una altura de 40 y el child será un dropdown button form field. Los ítems que tendrá será lo siguiente. Vamos a filtrar por todos los estados de vida, all, alive, dead o unknown. Y esta lista simplemente la vamos a transformar a dropdown menu item. Y este child será básicamente un texto con el estado de vida. Y ahora nos faltaría el valor, el value, que sería, por ejemplo, empezaría con all, y el método y el parámetro onChange, que gracias a este parámetro podremos filtrar. Pues bien, pues para hacer esto vamos a necesitar dentro de nuestro controlador, del estado de nuestro controlador, otro nuevo campo, por ejemplo, status o life status. Y para ello vamos a crear de nuevo con Dart Data Class Generator el constructor y el copy with. Y aquí el status, life status, por defecto será all. Y ahora simplemente tenemos que generar una función para cambiar el estado. Void change status life status será simplemente state igual a state copy with life status y le pasamos el status y ya lo tendríamos preparado. Y ahora tan solo en el home podremos quitar esto realmente y llamar a ref.read character provider.notifier change status life, que no me deja porque tenemos que indicar que este dropdown button es de tipo string y también este dropdown menu item. Y sigue sin dejarme porque simplemente que el value del onChange puede ser nulo. Así que en ese caso vamos a hacer que value por defecto tenga el valor de all y ya lo tendremos preparado. Vamos a recargar todo de nuevo. Veremos que nos ha fallado porque nos ha faltado aquí el value, que es e. Y ahora nos da un pequeño fallo de dimensiones, pero creo que lo podemos solucionar pasándole el isExpanded a true. Y si ahora recargamos, se nos va a ir. Bien, ahora ya podríamos cambiar el estado sin ningún problema, pero esto no supone que se actualice la vista. ¿Cómo podremos actualizarla? Pues
vamos a necesitar otra cosa. Dentro de Characters Controller, en el estado, vamos a crear una función para devolver los elementos filtrados. Vamos a devolver una lista de Rick and Morty character, get filtered characters. Y ahora simplemente vamos a devolver un characters where element.status es igual a live status.toList. Y si vamos a characters screen, justamente donde estamos observando la lista de characters, ya no vamos a observar la lista, los characters. Vamos a observar el get filter characters. Y si ahora ejecutamos de nuevo, en el caso, no hace falta añadir una cosa, en el caso de que status o live status sea all, vamos a devolver los characters sin filtrar. Y ahora sí funcionará. Por ejemplo, vamos a ver los que estén muertos. Lo siento por los spoilers, unknown o alive. Y podríamos buscar, por ejemplo, Rick. Y ahora, todos los que estén vivos, todos los que estén muertos, o todos los que su estado sea desconocido. Y ya tenemos la función de carga hecha sin ningún tipo de problema.